Adelante, hermano. Listo. Muy bien, perfecto. Ok, muchas gracias, hermano. Gracias a todos por haber venido para escuchar el segundo mensaje en esta serie sobre Apocalipsis. Quiero leer unos versículos para empezar y después voy a hacer los comentarios acerca del capítulo 1 y también dar una introducción. La semana pasada vimos una reseña, vimos una introducción a todo el libro, cubrimos todo el libro, entonces ya podemos terminar la serie. Pero no, vamos a ir viendo los detalles y las diferentes secciones, por lo menos 13 secciones de Apocalipsis que vamos a tocar. Hoy tocaremos el primero, el primer capítulo. Por lo tanto, vamos a leer unos versículos aquí en Apocalipsis capítulo 1. Si me pueden acompañar, quiero leer una selección de versículos en capítulo 1 nada más. No vamos a llegar a otros capítulos, pero como mencioné, sí voy a dar un bosquejo de todo el libro con toda la Biblia. Apocalipsis 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de todos los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos más adelante al versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Versículo 19. Escribe las cosas, las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Ahí terminamos la lectura de la palabra por el momento, pidiendo que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Al leer el libro de Apocalipsis hay varias cosas que no queremos hacer y varias cosas que sí queremos hacer. Pues déjame nada más explicar lo que no queremos hacer y después explicar lo que sí queremos hacer. Primeramente, cuando llegamos al Apocalipsis, tenemos la tentación de enfocarnos en los detalles, enfocarnos en los números, enfocarnos en los símbolos y tratar de investigar quiénes son los 2 testigos, por ejemplo, específicamente qué función tienen los 144,000, o más adelante acerca de la mujer y el hijo y el dragón, hablar del falso profeta, o qué forma específicamente va a tomar la imagen de la bestia, etcétera, etcétera. Y nos enfocamos en estos detalles que son absolutamente importantes, que son algo que necesitamos para entender el libro, pero voy a sugerir en esta tarde que al enfocarnos en estos detalles perdemos el punto del libro. El punto del libro de Apocalipsis es para enfatizar la soberanía del Señor Jesucristo y su victoria contra todos los enemigos. Y al enfatizar esto a lo largo del libro, tiene otro propósito. El resultado de leer el libro es debe ser esto: dar confianza a todos los hermanos que leen el libro de Apocalipsis, al saber que nuestro Salvador es el Rey de Reyes, soberano de los reyes de la tierra, y él vencerá a todos los enemigos. Entonces, el libro de Apocalipsis es un libro que fue escrito para ayudarnos, un libro que fue escrito para darnos confianza en el Señor, y no solamente para ser un tema de conversación de vez en cuando y un tema para poder predecir los tiempos, etcétera. Ese no es el punto del libro del Apocalipsis. Por lo tanto, lo que quiero hacer es ver cómo el libro de Apocalipsis, antes de entrar al capítulo, tiene conexiones con toda la Biblia. Como el libro del Apocalipsis es una conclusión a toda la Biblia. Que lo que vemos en el libro de Génesis tiene su
desarrollo y cumplimiento en el libro de Apocalipsis. Y todo entre Génesis y Apocalipsis también tiene que ver con el libro de Apocalipsis. Y cuando vemos este libro, cuando lo leemos, el resultado también va a ser esto. Veremos que es el punto de exclamación con respecto al mensaje de la Biblia. El apóstol Juan está cerrando todos los argumentos, cerrando todos los temas de la Biblia y diciendo que tienen un fin. Sí se pueden completar y se completarán. Veremos su desarrollo completo en un día futuro. Entonces, para empezar, quiero darles nada más 5 palabras para ver el libro de Apocalipsis, 5 palabras que nos van a ayudar a entender el libro y luego voy a explicar las palabras. Primeramente, el libro es una conclusión, número 1. Ya mencioné por qué es una conclusión. Número 2, el libro de Apocalipsis nos habla del carácter del juicio de Dios en contra de sus enemigos. Número 3, veremos que el libro de Apocalipsis también nos habla de la cronología del juicio de Dios en contra de sus enemigos. Y también, número 4, nos da una confianza para poder ser siervos fieles a nuestro Señor en la vida presente, en la vida diaria. Y al final veremos un contentamiento que nosotros recibiremos al ver el fin del libro, al ver los últimos capítulos del libro. Entonces, una conclusión a toda la Biblia. Veremos el carácter de los juicios, veremos la cronología, el calendario, los tiempos del juicio de Dios. Tendremos una confianza al leerlo y al final recibiremos un contentamiento al final del libro. Número 1, quiero enfatizar la conclusión, el aspecto de la conclusión de los juicios de Dios. Veremos en el Antiguo Testamento que empezó la historia del mundo con el pecado y el pecado entró y el pecado arruinó la raza humana. Y por lo tanto el padre Adán, nuestro padre Adán, según la carne, es el que siendo responsable por todo el pecado, es por medio de él que esto ha resultado en toda la destrucción y corrupción que vemos en este mundo. El libro de Apocalipsis nos da la conclusión de este pecado. También leemos acerca de Babel muy pronto en el libro de Génesis. Y más adelante leemos acerca de Babilonia en los libros de los profetas, como ya vimos. Y vemos como Babilonia fue como un poco de levadura que leudaba la masa de Israel y levadura que afligía, que corrompía a todo el mundo. Y veremos este tema otra vez en el libro de Apocalipsis, como el gobierno de Babilonia de otras formas a lo largo de la historia y finalmente quizás en una forma revivida del Imperio Romano. Babilonia será finalmente destruido y jamás el gobierno humano en contra del Señor se avivará, podrá existir otra vez. No solamente Babilonia, pero también la ramera que vemos al final del libro y algo que también pudiéramos ver a lo largo de la historia, aunque en Apocalipsis habla del futuro, pero a lo largo de la historia, la economía, el comercio, el dinero, como los hombres se han emborrachado, han sido, no me acuerdo la palabra específica que usa en capítulo 18, pero todos los hombres han gozado del dinero y del comercio y de todo lo que puede recibir de la economía en contra de Dios. Otra vez, todo esto será destruido en un día futuro. Y también, finalmente, lo que ve embriagado, gracias, no emborrachado, embriagado en el dinero y el comercio de la ramera. Entonces, lo que veremos finalmente, número 3, lo que veremos es la bestia y el dragón, especialmente el dragón. Esa serpiente que vimos en el huerto en el Edén, la serpiente que mintió a Eva. Y por lo tanto vemos el pecado en el mundo. Al final, en el libro de Apocalipsis, la serpiente, el dragón, como se menciona en capítulo número 3, el dragón, finalmente, Satanás, lanzado al lago de fuego y jamás será sacado de allí. Por lo tanto, hay una conclusión, una cierta conclusión en el libro de Apocalipsis que vemos con respecto a los enemigos de Dios, Babilonia, la ramera, y también el dragón y la bestia, y más adelante el falso profeta, la imagen de la bestia, etcétera. Una conclusión con respecto al juicio del mundo. Este es parte del punto de Apocalipsis. También podemos ver el carácter del juicio. ¿Qué tipo de juicio es?
Es un juicio en una corte, es un juicio de una democracia. Hay personas que van a juzgar, somos nosotros que vamos a juzgar a Satanás, etc. Es un juicio que será por medio de la iglesia. Es un juicio. ¿Cuál es el carácter de este juicio? Y vemos que el carácter del juicio es que viene directamente del trono de Dios, por medio de estos sellos, y luego de los trompetas, y luego de las copas. Veremos que el carácter del juicio es un juicio divino directamente de Dios, contundente, final y completo, y jamás veremos estos enemigos de nuevo. Pero también podemos ver en el libro de Apocalipsis la cronología. Nos habla acerca de, y versículo 19 específicamente, dice Juan, Señor le dice a Juan, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser. Entonces Juan, cuando escribió el libro, él habló de cosas que había visto, él habló de cosas que estaba viendo y luego habló de cosas que han de ser del futuro. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis nos habla del pasado, del presente, pero también mayormente de capítulos 4 en adelante, nos habla del futuro. Específicamente de capítulos 6 al capítulo 16, a 4 al 16, nos van a hablar acerca de un juicio futuro. Por lo tanto, podemos ver la cronología, el calendario del juicio de Dios y cómo llegará a esta tierra. No sabemos cuándo es la venida del Señor, esto no sabemos, pero sí sabemos dentro de los juicios que hay números que nos dan, que nos ayudan a ver con respecto al libro de Daniel y las 70 semanas y la semana número 70 y también los 1260 días, etcétera. Diferentes números que nos da el libro de Apocalipsis. Sabemos algo del calendario del juicio de Dios, pero también nos da confianza. ¿Por qué nos da confianza? Quiero enfatizar esto, hermanos. Espero que en esta clase acerca de Apocalipsis esto quede muy claro en nuestras mentes, que no estemos leyendo Apocalipsis solamente como si fuera un código para descifrar el código, para poder entender cuál es el código da Vinci, ¿no? Algo así, entender cuáles son los tiempos y el final de los tiempos específicamente. No es el punto del libro, no es un libro de códigos para ser descifrados, sino es un libro para darnos confianza en el poder de Dios y en la victoria de Cristo contra todos los enemigos. Es muy semejante al libro de Hebreos. Libro de Hebreos, la palabra es perfección. La palabra clave para Hebreos es la perfección y también cosas mejores, ¿no? Llegar, avanzar a la perfección es el punto de Hebreos. No estar atrás, no ser como niños comiendo leche, tomando leche. Debemos comer vianda. Hay que llegar a la perfección. El libro de Apocalipsis, la palabra clave para todo el libro es la palabra victoria. Victoria. Porque Cristo vencerá y nosotros venceremos con Él y por medio de Él, y por lo tanto debemos tener confianza. Y esto me ayuda a llegar al último punto de esta parte de la introducción, del contentamiento. Quiero notar con ustedes 7 cosas en el libro de Génesis que son cosas que todavía padecemos, que todavía están afectando al mundo, que tienen su resolución, tienen su solución en Apocalipsis, especialmente en los últimos capítulos. Número 1, en la creación del mundo, Dios hizo el cielo e hizo Dios la tierra en capítulos 1 y 2. ¿Qué leemos en capítulos 21 y 22 del Apocalipsis? La resolución perfecta de esta tierra corrompida y los cielos que aún tienen como su príncipe de las potestades del aire, el príncipe del aire, quien es Satanás, tiene su solución en capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, donde hay una nueva tierra y hay un nuevo cielo. Solución completada, perfecta, número 1. Número 2, con respecto al Adán, en capítulo 1 de Génesis, tenemos a un hombre a quien Dios escogió para ser el rey, de una forma, el rey del mundo. Y aprendemos esto en Salmo 8 y en Hebreos capítulo 2, que Adán es un hombre quien fue dado dominio sobre la tierra para poder dominar ciertos aspectos de esta tierra. Y lo hizo un poco menor de los ángeles, pero lo coronó de gloria y honor. Por lo tanto, Adán tuvo este papel de ser como un rey sobre la tierra. ¿Pero qué hizo Adán?
Adán se corrompió. Adán es un pecador, fue un pecador, y por lo tanto no pudo cumplir el mandato que Dios le dio. Por eso muchas personas piensan que en Génesis 1 hay un pacto, el pacto edénico. Yo no creo que es un pacto tal como los pactos de Noé, Abraham, etcétera, pero por lo menos tenemos palabras muy fuertes acerca del mandato que Dios le dio a Adán en ese primer capítulo de la Biblia. Pero Adán fue corrompido, Adán falló. Por lo tanto, era necesario tener un postrer Adán, un Adán que sí podía cumplir este mandato de dominar la tierra, de ser hecho un poco menor que los ángeles, de ser coronado de honra y de gloria, y también de tener todos los enemigos bajo sus pies, de tener dominio sobre toda la tierra. Alguien quien podía llegar para hacer esto. Y aprendemos otra vez. Salmo 110, y aprendemos otra vez en Hebreos 2 que el Señor Jesucristo es esta persona. Él es el postrer Adán, y aprendemos esto en Apocalipsis 21. Una solución perfecta al problema de Génesis. Lo vemos en Apocalipsis 21. Adán reinando, falló. Cristo, el Rey, reinará perfectamente por toda la historia. Número 3, vemos en el libro de Génesis que hay una esposa que le fue dada. Y por lo tanto Dios dio al inicio de la creación del mundo, Dios proveyó el hombre, el rey, el que tenía dominio sobre la tierra, le proveyó una esposa. Pero otra vez, como sabemos, al entrar el pecado en el mundo, esta primera pareja fue corrompida y por lo tanto no podían estar sobre la tierra de la manera que Dios estableció o que Dios quiso que ellos lo hicieran. Ellos fallaron por el pecado. Pero este postrer Adán, el Rey de Reyes, Dios le dará una esposa pura, una virgen casta. Dios le dará una esposa perfeccionada y perfecta. Y por lo tanto, finalmente la intención de Dios sí será cumplida, pero por medio del Señor Jesucristo con su esposa. Veremos en Génesis, Adán y Eva, el rey y su esposa. Pero en el libro del Apocalipsis vemos a Cristo y su esposa perfeccionando, desarrollando perfectamente la intención de Dios. Número 4, podemos ver que hay un árbol de la vida. Que los hombres fueron prohibidos de entrar de comer el fruto del árbol de la vida. Y en el libro de Apocalipsis leemos, para ir más rápido, leemos en Apocalipsis acerca de este árbol de la vida que sí podían comer. Capítulo 22, versículo 2. Hay un árbol de la vida, pero los hombres sí tienen acceso al árbol de la vida. Y el árbol de la vida da sanación. Es el árbol de la vida que da vida a todos los hombres. Ahora hay acceso. En el huerto, en el Edén, no hubo acceso, pero la solución la encontramos en el Apocalipsis. También vemos la muerte y la maldición que resultó del pecado, un resultado del pecado en el huerto del Getsemaní. Y vemos en capítulo 22 que no hay muerte y no hay maldición en la nueva tierra y en el nuevo cielo. Número 6, un conflicto entre el hombre y la serpiente, un conflicto entre Cristo y la serpiente. Y vemos en Apocalipsis capítulo 20 que el Señor Jesucristo finalmente vence al antiguo serpiente o al viejo serpiente. Cristo vence, Cristo lo destruye y él, siendo puesto en el lago de fuego, jamás regresará. Entonces, solución perfecta, completa en Apocalipsis capítulo 20. Número 7, finalmente, fueron expulsados del huerto en el Edén. Sabemos esto, Adán y Eva. También sabemos que Adán y Eva caminaron con Dios en el huerto en el Edén. Caminaron con Dios y tuvieron plena comunión con Él. Pero de allí en adelante los hombres no han podido caminar con Dios de la misma manera. Siempre ha sido por medio de sacrificios que los hombres tienen acceso a Dios. Era una separación en el tabernáculo por el velo, en el lugar santísimo, 2 velos, de hecho, separados. Solamente los sacerdotes podían hacerlo. El día de hoy o después de eso, en los templos, otra vez separado la presencia de Dios en el lugar santísimo. El día de hoy, Dios separado por nosotros de manera física. No vemos su cara como lo veremos en el futuro, aunque tenemos pleno acceso
y aunque tenemos una comunión perfecta con Dios por medio de Cristo, y aunque nosotros tenemos cuerpos que son el templo de Dios, nuestras iglesias son templos de Dios, y también la iglesia, la cual es su cuerpo, es un templo de Dios, etcétera. Pero aún así, no tenemos la comunión o no tenemos el acceso perfecto que tendremos al final en capítulo 22 y versículo número 4. Voy a leértelo para terminar esta sección de la introducción, capítulo 22 y el versículo número 4, uno de los versículos más preciosos del libro, cuando dice esto: y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Verán su rostro, tal como Adán lo vio en el huerto en el Edén. Nosotros también veremos su rostro en el nuevo Edén, en la nueva tierra, en el nuevo cielo, en la nueva Jerusalén. Todo lo que perdimos en el huerto en el Edén, todo lo que perdimos por Adán, todo lo que perdimos debido al pecado, lo ganamos de nuevo en el Señor Jesucristo, y el cumplimiento de todo lo que ganamos en Cristo se recibirá por medio de todo lo que veremos, todo lo que vemos en el libro del Apocalipsis. Entonces, 7 cosas que perdimos en Génesis, 7 cosas que ganamos en Apocalipsis. Bueno, es suficiente para hablar acerca de las conexiones con la Biblia. Haremos otras conexiones a lo largo del libro, pero suficiente para darles esta introducción a las conexiones con el resto de la Biblia. Pero solamente para todo esto, para decir esto, que la victoria del Señor Jesucristo es la conclusión. El Apocalipsis es la conclusión a todo lo que vemos en el resto de la Biblia, concluyendo el juicio de Dios sobre esta tierra. Ahora, podemos entrar al libro mismo, y quiero enfatizar este punto de nuevo. Voy a estar repitiéndolo varias veces a lo largo de la serie, que en el libro de Apocalipsis no es un libro de códigos para descifrar, y esta serie no es para descifrar los códigos. Esta serie es para ver un libro que fue escrito para 7 iglesias, que tuvo un mensaje para esas 7 iglesias, y que también tiene un mensaje para nosotros en el día de hoy. No es como Nostradamus o uno de estos libros, ¿no?, que hablan solamente del futuro y no tiene que ver con nosotros. Es un libro que tiene aplicación directa a su vida en el día de hoy. Aunque habla acerca del futuro, es por medio de las profecías acerca del futuro que nosotros recibimos la confianza para poder vencer y para poder ser victoriosos en nuestras vidas cristianas. Para hablar del trasfondo muy rápidamente, el libro fue escrito, de los últimos libros de la Biblia que fueron escritos. Esto es muy importante para entender. Algunas personas que van a querer tratar de sugerir que fue escrito antes del año 70, y es porque tienen ellos una agenda, tienen ellos un pensamiento acerca de Apocalipsis que habla mayormente del pasado, y por lo tanto ellos quieren decir que fue escrito antes del año 70. Bueno, no es el tema para hoy. Podemos hablar de las diferentes formas de interpretar Apocalipsis en otra ocasión, pero quiero hablarles de la verdad primero y después hablaremos de dónde están equivocados otros hombres. Entonces, el año más o menos alrededor del año 90. El lugar, versículo 9 nos dice muy claramente: yo, Juan, vuestro hermano, en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos. Entonces, una isla que estaba ahí a las afueras de Grecia, de la costa de Grecia. Ahí estaba Juan escribiendo esta carta, y él escribiéndolo allí porque él fue estaba preso por predicar la palabra de Dios. Número 3, el contexto es versículo 11. El contexto es una carta escrita a 7 iglesias. El libro de Apocalipsis fue literalmente una carta que se escribió y que se dio literalmente a 7 iglesias. Ese es el contexto del libro. También vemos el propósito aquí, versículo número 3. Que las personas que leen el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El propósito del libro es leerlo y también obedecerlo. Entonces, hermanos, vamos a querer ver esto a lo largo del libro. ¿Qué debemos obedecer en el libro de Apocalipsis? Y la aplicación, otra vez, es la conquista de Cristo, el vencimiento, la victoria del Señor Jesucristo
sobre todos los enemigos. Ahora, todo esto es suficiente para la introducción. Ahora quiero entrar al capítulo número 1 y quiero hablar acerca de esta introducción a todo libro. Cuando vemos los primeros capítulos, estamos viendo claves y estamos viendo los puntos importantes para entender el resto del libro. Entonces, si entendemos bien capítulo 1, vamos a poder ahora entender mucho mejor el resto del libro. Si no entendemos el primer capítulo, no vamos a entender el resto del libro. Entonces, hay que poner muy buena atención, hay que estudiar estas cosas, hay que ver los símbolos que usa aquí, la forma de usar los símbolos, la forma de interpretar los símbolos, la forma de interpretar los números, etcétera, y ver cuál es el énfasis del capítulo 1 para poder ver el énfasis del resto del libro. Bueno, empezamos aquí en capítulo 1. Se puede dividir de esta manera y no es estudio bíblico, por lo tanto no voy a ir en cada detalle, pero voy a dar un bosquejo, un panorama del capítulo. Tomando notas, el capítulo se divide de esta manera: 1 al 3, 4 al 8, 9 al 11 y 12 al 20. Lo que vemos primeramente en los versículos 1 al 3 es precisamente esto, la introducción a todo el libro, una revelación que fue dada al Señor Jesucristo. Dios dio la revelación a Cristo. ¿Por qué se lo dio? Se lo dio a Cristo para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y luego la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Fue de Dios, dada a su Hijo el Señor Jesucristo, luego al ángel, y luego del ángel se dio a Juan. Este es el orden del libro. Entonces, una profecía que Dios dio a su Hijo específicamente, que ahora nosotros recibimos por el ángel y por medio de Juan. Y es un testimonio de la palabra de Dios, etc. Los primeros versículos 1 al 3 nos dan esta gran introducción al libro de Apocalipsis. Pero quiero notar específicamente, quiero enfatizar específicamente versículos 4 al versículo 20. La última cosa que voy a mencionar es versículo 3 de esta sección. Habla de una bendición. Bienaventurado el que lee. Y algo de tarea para ustedes, hermanos, si quieren tarea para hoy, es buscar las 7 bendiciones, bienaventuranzas, que vemos en el libro de Apocalipsis. ¿Okay? Semejante al Sermón del Monte. 7 bendiciones en el libro de Apocalipsis. Aquí tenemos la primera bendición en capítulo número 1. Lo vemos más adelante en 14, 16, 19, etc. 7 bendiciones. Bueno, vamos a los versículos 4 al versículo 20. Quiero describirlo de una manera muy fácil y voy a usar 3 palabras. Es una visión del Señor Jesucristo. En los versículos 4 al 8 podemos ver allí la persona de Cristo. 4 al 8, la persona de Cristo. Tan importante entender esto porque al ver los versículos 4 al 20 estamos viendo que Cristo es la figura principal y central de todo libro. Voy a sugerir. La persona de Cristo. La introducción del libro, 4 al versículo 8. Número 2, en la sección 9 al 11, podemos ver las palabras de Cristo. Vemos la persona, 4 al 8. Las palabras de Cristo, 9 al versículo 11. Y los versículos 12 al 20 vemos el parecer del Señor Jesucristo. Y voy a describir estas 3 secciones, hablar de sus detalles y después, y ya creo que solo tenemos tiempo para hacer todo esto. ¿Okay? Entonces empezamos con la primera sección, 4 al 8. La persona de Cristo. Versículo 4 enfatiza la gloria del Padre, de Dios, y también habla del Espíritu Santo, al que es, el que era y el que ha de venir, hablando de Dios Padre, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, hablando del Espíritu Santo. Pero versículo 5 habla de Cristo, Jesús, el testigo fiel. Entonces inicia con la Trinidad. Y el libro de Apocalipsis es un libro escrito por la Trinidad, enfatizando la Trinidad, especialmente el Cordero, el Señor Jesucristo. Pero vemos que todo lo que vamos a aprender en el libro viene directamente de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, con el Señor Jesucristo como el centro de todos los planes. Versículo número 5 nos habla ahora de 3 aspectos de la persona de Cristo. De su aspecto como su carácter, su posición, como rey, su posición como profeta
su posición como sacerdote. Vemos en 5 que dice, y Jesucristo el testigo fiel, profeta, el Señor Jesucristo, el primogénito de los muertos, el que tuvo que hacerse hombre para poder morir en la cruz, para ser un fiel y misericordioso sacerdote. Entonces, profeta, sacerdote. Y número 3, el rey, soberano de los reyes de la tierra. 3 aspectos, 3 oficios del Señor Jesucristo en el versículo número 5. Pero vamos más adelante y vemos 3 aspectos de su obra para con nosotros. Y veremos que los números en el libro de Apocalipsis son muy importantes. Ya estamos viendo el primer número, que es muy importante, el número 3. 3 acerca de Dios, 3 acerca del Señor Jesucristo, varias veces, repetidas veces. Aquí vemos otro, número 3, al que nos amó y nos lavó, número 2, de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo, número 3, reyes y sacerdotes. 3 aspectos de la obra del Señor Jesucristo. Nos amó, nos lavó y nos hizo reyes y sacerdotes. El libro de Apocalipsis quiere enfatizar la obra del Señor Jesucristo para con nosotros, para poder darnos la confianza de saber que el que nos amó y nos lavó, el que nos hizo reyes, también nos preservará durante y en medio de la tribulación que tenemos en nuestras vidas y obviamente una tribulación que viene en el futuro, aunque esta tribulación es más específico. Pero Él ayudará a vencer a todos los hombres. Si Él nos salvó, Él también nos preservará. Vemos más adelante también en el versículo número 6 este aspecto de Cristo, pero el versículo 7, nos habla de la venida de Cristo. La venida de Cristo se ve tal como las bendiciones 7 veces en el libro de Apocalipsis. Otra vez, el número 7, repetidas veces. 7 veces a lo largo del libro vemos una referencia a su venida. Aquí dice, aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. El libro de Apocalipsis también enfatizando desde un inicio, la venida del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en su venida, Él destruirá a todos los enemigos. Y si lo pensamos de la perspectiva de estas 7 iglesias, personas que estaban sufriendo persecución, estas palabras serían de mucha bendición, de mucha ayuda. Y debe ser así para nosotros también. La venida del Señor debe ser algo de ayuda para nosotros en nuestras vidas diarias, pensando que Él viene muy pronto y Él eliminará a todos nuestros enemigos. Pero vamos un poco más adelante, versículo número 8, estamos en la sección 4 al 8, la persona de Cristo todavía. Quiere enfatizar en versículo 8 su eternidad y su eficacia. ¿Ok? Su eternidad y su eficacia. Soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era, que ha de venir, y el Todopoderoso. Entonces, Él es eterno y también es eficaz para poder hacer la obra que veremos más adelante. Quiero enfatizar, Juan, estos creyentes en las 7 iglesias, quiere enfatizar este aspecto del Apocalipsis, que el Señor Jesucristo vencerá y Él es poderoso para poder vencer a todos los enemigos que tenemos en el mundo y que habrá en el futuro. Ya termina esta sección de la persona de Cristo. Para poder entender el libro, tenemos que entender esto. ¿Quién es el Señor Jesucristo? ¿Cuál es su persona? ¿Cómo es su persona? Nos dice Juan que el Señor Jesucristo es eterno, que Él es divino y que Él es poderoso para poder hacer esta obra. Versículos 9 al 11. Ahora vamos a las palabras de Cristo. Es un poco diferente estos versículos. Enfocamos ahora en las palabras. Y tenemos que, a lo largo, vamos a notar esto, hermanos. Cuando están leyendo Apocalipsis, hay que hacer mucho caso a los verbos, ¿ok? A los verbos. Porque aquí estamos viendo una descripción 4 al 8. Pero 9 al 11, ahora vamos a escuchar otros, o vamos a leer otros verbos. Mira lo que dice. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla, estaba en el Espíritu, y oí detrás de mí una gran voz,
como de trompeta. Por esto lo llamé las palabras del Señor Jesucristo. Primeramente, cosas que ya sabía de Cristo. Quería enfatizarlos. Ahora cosas que estaba escuchando de Cristo. 9 al 11. Y más adelante habrá cosas que ve con los ojos. Pues lo que ya sabe en la mente, lo que oye con los oídos, lo que ve con los ojos. Muy importante ver estos verbos y ver qué es lo que está entendiendo Juan por el ojo, qué es lo que entiende por el oído, porque muchas veces lo que oye después lo va a ver. Y esto es lo que vemos aquí. Primeramente, oye y después lo ve. Así lo veremos también acerca de los 144,000. Primeramente lo oye y después lo ve. Entonces, muy importante, aquí ya está empezando. Todo lo que es muy difícil más adelante, si agarramos y si captamos lo que está sucediendo en el primer capítulo, nos ayudará mucho en los próximos capítulos. 9 al 11 habla de sus palabras. ¿Cuáles palabras? Aquí vemos las palabras de Cristo específicas, específicamente una trompeta. ¿Cómo de trompeta? ¿Por qué la trompeta? La trompeta nos habla de la guía. Entonces esta trompeta de la autoridad y la guía de Dios le va a guiar al apóstol Juan. Versículo 11 que dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. La proclamación que escuchamos. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Entonces la semana que viene veremos capítulos 2 y 3, porque allí es donde vemos el mensaje que Cristo le dictó a Juan para que lo escribiera, para que le enviara estas cartas a las 7 iglesias de Asia. Pero estamos viendo primeramente cómo lo hizo Cristo, qué es lo que él le estaba diciendo antes de escribir las cartas. Y le dice Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahora, antes de llegar, obviamente, la semana que viene, a las cartas a las iglesias, algo que pueden estudiar, si esto es una escuela, es necesario tener tarea, ¿no? Entonces, para esta semana, algo de tarea que les voy a dar. Fabi, no ves, parece que estás muy triste por la tarea. Algo de tarea que les voy a dar es esto. Buscar cómo la persona de Cristo descrita aquí en los versículos 12 al 20, cómo aplica a la forma de la persona de Cristo enfatizada en las 7 cartas. ¿Okay? Vamos a ver la semana que viene que enfatiza diferentes aspectos de la persona de Cristo, descritas aquí. Hay que hacer la comparación, hay que estudiar esto muy bien y luego hacer comparaciones con capítulo 1 y los capítulos siguientes en el libro. ¿Ok? Los versículos 20 al 12 al versículo 20, ahora veremos no solamente la persona de Cristo, 1 al 8, no solamente las palabras de Cristo, 9 al 11, ahora el parecer de Cristo. De una manera muy específica, la palabra de Dios nos describe el parecer del Señor Jesucristo ahora. Juan conocía a Cristo según la carne, pero ahora lo conoce en su gloria. Pablo lo conoció según la carne, pero ahora Juan lo conoce en su gloria, ¿no? Y aún dice, ya estudiaron en 2 de Corintios que Pablo lo conoció según la carne, pero ahora no. Bueno, Juan tiene otra forma de ver al Señor Jesucristo, más información, una visión más clara de cómo es el Señor Jesucristo en estos días en su gloria. Empezamos con versículo 12. Dice, primeramente, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto. ¿Qué fue la primera cosa que vio? 7 candeleros. ¿Cuántos? 9. No, 7. El número 7 se va a repetir a lo largo de este libro. Específicamente, 7 lo veremos con 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. El número 7, muy importante para el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el número 7 habla de algo completo. Ya está completo. Entonces aquí cuando habla acerca de 7 candeleros, nos está dando un ejemplo completo de los problemas de iglesias en Asia que nos hablan de problemas que pueden suceder en asambleas el día de hoy. Son representativas, representan iglesias en nuestra dispensación. ¿Había más iglesias en Asia? No, yo no creo que había solamente 7 iglesias en Asia.
Yo sugiero que había más, pero escogió estas 7, el Espíritu Santo, porque son representativas de diferentes aspectos de asambleas en el día de hoy. Número 13, versículo 13. En medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces, Cristo está en medio de los candeleros. Mira las posiciones, ¿dónde están las personas? Veremos en capítulo 4 que el Cordero, vamos a ver que el Cordero no está sentado, sino hay un Cordero inmolado, pero de pie, que está parado. Y esto es algo muy importante para entender el símbolo y entender el mensaje que quiere comunicar. Aquí otra vez vemos en medio de los 7 candeleros. Está en medio de ellos. No está al lado de ellos, no está encima, no está debajo. Está en medio. ¿Por qué? Porque está enfatizando como el Señor Jesucristo está vigilando, está viendo a sus iglesias, investigando de una forma, viéndolos, revisándolos, quizás el mejor verbo para usar, revisando a todas las iglesias. Y un punto, ha sido muy teórico hasta aquí, mucha información hasta aquí. Déjame decir algo más práctico. El Señor Jesucristo, lo que piensa el Señor Jesucristo de nuestras asambleas, de la Asamblea de Guadalajara, de la Asamblea de Zapopan, de la Asamblea de Obregón, no veo, hay hermanos de Colombia, de la Asamblea de Villavicencio. Lo que Cristo piensa de la iglesia, lo más importante, no lo que otro piensa, no lo que las denominaciones piensan, no lo que la familia piensa, no lo que una persona visitando piensa, pues ustedes deben de cambiar esto y cambiar aquello y van a atraer a más personas. No, eso no es importante. Lo importante es qué piensa Cristo de mi iglesia, porque Él está en medio de las iglesias revisando y Él tiene características, requisitos, cosas que Él quiere ver en las iglesias. Si nosotros estamos haciendo modificaciones y cambios según los gustos, preferencias de visitantes o de otras iglesias, nosotros ya no estamos tratando de complacer a nuestro Salvador. Bueno, seguimos. Versículo número 14. Ya vemos a Cristo en medio de los 7 candeleros. Semejante al Hijo del Hombre es Cristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Y aquí vemos a Cristo como sacerdote, pero ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y esto es una forma de Cristo como rey. Entonces lo vemos como sacerdote, pero también como rey. Sacerdote, ¿por qué? Porque por medio de él tenemos el acceso a Dios. Rey, ¿por qué? Porque él es el que vencerá a todos los enemigos de los creyentes. Número 14 dice, su cabeza y sus cabellos serán blancos, como blanca lana. Ahora otra vez, colores van a ser muy importantes en nuestros estudios. Veremos esto en especialmente capítulo 6, en los primeros 4 sellos. Veremos un caballo blanco, un caballo bermejo, etcétera, un caballo rojo. Veremos colores y diferentes cosas que tienen diferentes colores en el libro y hay que poner mucha atención al color. Aquí el color blanco, como la nieve, habla de la pureza y también el cabello blanco nos va a hablar acerca de su eternidad y sus ojos como llama de fuego, otro símbolo. No son literales una llama de fuego en su cabeza, pero es como llama de fuego porque el fuego nos va a hablar acerca del juicio. ¿Por qué? Porque Cristo está revisando a las iglesias. Y hermanos, Él está revisando la Asamblea de Guadalajara con ojos como llama de fuego. La Asamblea de Zapopan, de Villavicencio, los está revisando con ojos como llama de fuego. Hay que tener esto en mente en nuestras actividades. Versículo 15. Sus pies semejantes al bronce bruñido. Perfectamente, cuando Él camina, perfectamente sus pies hablan acerca del juicio también. Fue el altar de bronce y este material bronce que nos habla acerca del juicio también. Entonces, materiales, colores, posiciones, tiempos, números. Estamos viendo que todo esto tiene mucho significado en el libro y hay que poner mucha atención, pero no aplicar cualquier cosa. ¿Ok? No vamos a estar agregando aquí cualquier cosa que viene a la mente. Pues yo pienso que el bronce
me habla a mí, el bronce me habla. No, nada de esto. Para entender y para interpretar el símbolo, hay que compararlo con los símbolos ya explicados en la Biblia. ¿Ok? Mencioné este principio la semana pasada, lo voy a mencionar de nuevo. Número 1, vamos a interpretarlo de manera literal, siempre y cuando es razonable hacerlo. Y número 2, vamos a interpretar los símbolos en comparación con los mismos símbolos ya vistos en otras partes de la Biblia. ¿Ok? Los colores, ya los vemos en otras partes. Los números, ya los vemos en otras partes de la Biblia. Las posiciones, todo se ve en otras partes de la Biblia y esto nos va a ayudar a interpretarlo en Apocalipsis. ¿Ok? Entonces la Biblia es una revelación progresiva. Empezamos al inicio y llegamos al final de forma lineal. No vamos a ir al revés o reinterpretarlo con alegoría o metáfora, etc. La Biblia interpreta la Biblia. Versículo 16. Tiene en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Las 7 estrellas, dice versículo 20, que son 7 mensajeros, 7 ángeles. Y lo que vemos en la espada aguda de 2 filos de la boca, la espada nos habla de ¿qué? En otras partes de la Biblia nos habla de la palabra de Dios. Entonces la palabra de juicio que sale de la boca, la palabra de Dios que es como una espada de 2 filos, ¿no? Hebreos capítulo 4, aquí podemos ver la espada saliendo de la boca por la palabra de juicio. Y su rostro que era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ya aprendieron esto en 2 de Corintios. Moisés, cuando él subió al monte con la ley, regresó con la ley, tuvo que velar su cara por la gloria que él había recibido al estar en la presencia de Dios. Así también vemos gloria en la cara del Señor Jesucristo que resplandece y por lo tanto podemos ver la gloria de Cristo aquí también. Mira la reacción de Juan. Ya vemos su parecer, ¿no? Su parecer. Pero ahora el apóstol Juan tiene una cierta reacción. Y la palabra que quiero usar aquí es la palabra reverencia. Muchas veces para nosotros, y no estoy hablando, bueno, déjame decirlo primero y después hago excepciones. Nosotros tenemos que estar muy atentos a nuestra reverencia con respecto al Señor Jesucristo. Puede ser que somos buenos y es muy fácil ser reverente con nuestra vestimenta. Esto es fácil, ¿ok? No estoy diciendo que no lo hagas, pero es fácil en comparación que tener reverencia con respecto al Señor, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, de actuar, de hacer decisiones. Y cuando el apóstol Juan tuvo esta visión del parecer del Señor Jesucristo, su reacción fue, al ver su gloria, ver su majestad, ver el Rey en toda su gloria, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas. Le dijo, no temas. Pero Juan, su reacción inmediata a la gloria de Cristo fue caer como muerto. No estoy diciendo que debemos andar en silicio todos los días y andar tristes todos los días y actuando de esta manera, cayendo como muertos cada vez que leemos la Biblia. Esto no es lo que estoy diciendo. Pero creo que la aplicación razonable es tener una reverencia, una cierta reverencia, respeto para la gloria, la majestad de la persona del Señor Jesucristo. No es nada más nuestro amigo, aunque sí es nuestro amigo. No es nada más nuestro hermano, aunque es nuestro hermano. Él también es Señor y es nuestro Rey. Bueno, vamos al versículo 18, dice, el que vivo estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Su eternidad, de nuevo, el que vivía, pero murió y luego fue resucitado y ahora vive por los siglos. Esta es la persona que revelará, que dará el mensaje a estas iglesias, la persona que algunas iglesias habían olvidado, otras iglesias habían desobedecido y algunas iglesias habían
obedecido y por lo tanto, por lo menos una persona fue un mártir, murió por su obediencia al Señor. ¿Por qué? Porque, hermanos, no estamos jugando con esto. Esto no es un juego, no es nada más una teoría, no es una terapia, no es una psicología. Esto no es nada más algo para hacernos sentir mejor. La realidad, literalmente murió y literalmente fue resucitado. Y nuestro Señor Jesucristo, siendo el que vivió, vivo, estuvo muerto, mas he aquí que vive por los siglos, el mismo Hijo de Dios, el Verbo que es Dios, el Rey de Reyes y soberano de todos los reyes, nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador y por lo tanto debemos no solamente tener reverencia para Él, sino reconocer que su señoría, que su reino, que su palabra debe penetrar a todos los aspectos de nuestras vidas. No es una terapia, es la realidad. Versículo 19, y escribe las cosas que has visto. Versículo 19. Aquí vamos a terminar con los últimos versículos 19 y 20. 2 minutos voy a tomar después el tiempo. Escribe las cosas que has visto. Aquí está el bosquejo para todo el libro. ¿Ok? Pues si queremos, vamos lento en el primer capítulo porque quiero ver los detalles para poder entender lo demás. La semana que viene veremos 2 y 3 en un solo mensaje y estudiaremos las 7 iglesias en una clase. Pero quería tomar mi tiempo en capítulo 1 para ver los detalles de una manera lenta y después ya podemos entender lo demás mucho mejor. Pero el versículo 19 nos habla del bosquejo de todo el libro. Escribe las cosas que has visto, de versículo 1 al 18. Escribe las cosas que son la condición de las iglesias, capítulos 2 y 3, y las que han de ser después de estas, capítulos 4 al capítulo 22. El versículo 19 nos da un bosquejo muy claro acerca de todo el libro. Y así debemos interpretar el libro con este bosquejo. Lo que vio, capítulo 1 básicamente, las que son, capítulos 2 y 3, las que han de ser después de estas, 4 al 22. No en el pasado. Personas que quieren interpretarlo como ya sucedió todo. No. Las que han de ser después. Todo esto viene en el futuro. Terminamos con versículo 20 y quizás habrá preguntas al final. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, y las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Nos da la interpretación y el último principio que voy a darles en esta clase es esta. El libro de Apocalipsis muchas veces interpreta los símbolos en el mismo libro. Nos da la interpretación, pero no siempre. Y muchas veces queremos decir, Juan, ¿por qué no nos dijiste en este capítulo, en aquel capítulo, por qué no nos dijiste la interpretación? En otras ocasiones lo hiciste, ¿por qué aquí no? Y no sé la respuesta, no tengo la respuesta por esto. Pero hay que notar, hay que darnos cuenta de las veces que sí lo interpreta él mismo y usar esta forma de interpretación para poder interpretar lo demás, ¿ok? Entonces, si han notado, lo que estoy enfatizando es interpretarlo de una manera bíblica, no con cosas de afuera. Dentro de la Biblia tenemos todas las respuestas para la interpretación. Bueno, así voy a terminar. La última cosa que quiero decir, nada más para darles una muy pequeña parte de lo que veremos a lo largo de estas clases, es que quiero enfatizar, porque para mí es muy importante que los hermanos que ustedes tengan, que todos tengamos un cierto bosquejo de todo el libro en la mente. Y no estoy diciendo que tiene que memorizar todo el contenido, pero tener por lo menos algo como un bosquejo en la mente cuando leen Apocalipsis, ¿ok? Entonces, ya les di uno, versículo 19, Juan nos dio uno. 1, las cosas que vio. 2 y 3, las que son. 4 al 22, las que han de ser. Es una forma de verlo. También quiero que ustedes vean el libro centrado en el capítulo 11, versículos 15 al 19. Aquí voy a terminar con esto, pero quiero
quiero verlos. Si pueden acompañarme a capítulo 11. Y no voy a leer todos los versículos por si hay preguntas, pero déjame nada más leer algunos versículos aquí. Es la séptima trompeta, es el contexto de aquí. Hay 7 trompetas que salen de 7 sellos. Les explicaré esto más adelante en otra clase, pero suficiente para saber esto. Hay 7 trompetas. La séptima trompeta es un mensaje. El séptimo, dice versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Este es el mensaje de la séptima trompeta. Esto viene a la mitad del libro. Y sugiero que es la mitad porque creo que podemos ver el libro de Apocalipsis como un chiasmus. Y debo enviarles una gráfica más adelante, pero esto quiere decir que el capítulo 15, estos versículos, es el punto central del libro y todo lo demás corresponde a otras partes del libro, pero este versículo es el punto clave del libro. ¿Por qué? Porque el punto del libro es específicamente esto, que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Viene a la mitad, porque creo que siendo el centro del libro, todo lo demás que veremos en el libro tiene que ver con este punto central. Todo lo demás que leeremos en el libro tiene que ver con este punto central. Si quieren saber la clave para entender Apocalipsis, no les voy a decir un código, ¿ok? No va a venir de un vidente, ¿ok? Es este versículo, precisamente esto. Que el punto de todo el juicio para llegar a esta conclusión: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Muy bien, así terminamos capítulo 1. La semana que viene, su tarea, a buscar las 7 bendiciones en el libro, 7 bienaventuranzas, y la otra tarea es leer capítulos 2 y 3, y pueden traer sus preguntas también para la semana que viene, y así continuaremos las clases sobre Apocalipsis. Ahora voy a terminar con oración, y si hay preguntas después habrá un tiempecito para preguntas. Padre Santo, damos las gracias por tu palabra, damos las gracias por la claridad de la palabra, aún en estos símbolos que vemos. Nos da mucho gozo, Padre, ver que todas las promesas del Antiguo Testamento y lo que vemos también en el Nuevo es cumplido en este libro de Apocalipsis, aún con números, como el número 7. Todo será completado, llegará a la perfección. Y Padre, también con números como 3, unidad en la Trinidad, unidad en el mensaje, unidad en la voluntad de Dios para esta tierra. Y también, Padre, la victoria que veremos, el reino de Cristo que veremos, finalmente cumplida aquí en la tierra, donde Cristo reinará. Y Él tendrá todos sus enemigos por estrado de sus pies. Damos las gracias por el libro de Apocalipsis, que nos da esta confianza para saber que tenemos un futuro seguro. Pedimos que nos ayudes a seguir teniendo esta confianza para vencer y para perseverar. Y lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.